El error me indica si se ven las pantallas, hermano. Sí, perfecto. Bien, pues el día de hoy vamos a recibir una enseñanza, una nueva enseñanza, hermanos. Nada más, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Romanos capítulo 3, por favor. Amén. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 21, por favor. Romanos, capítulo 3. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie, hermano, por favor. Romanos, capítulo 3, verso 21. Y vamos a leer hasta el verso 26. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3, del verso 21 al verso 26. Y dice la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo justicia y el que testifica que es la ley de Jesús. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermano? Bien. El día de hoy tenemos un nuevo tema, una nueva lección que se titula Dios nos salva por Jesucristo. Amén. ¿Lo puede repetir, por favor, hermano? Dios nos salva por Jesucristo. Gloria al Señor. Y en lecciones anteriores hemos considerado el tema general que Dios nos salva, ¿verdad? Dios nos salva. Y hace 15 días veíamos que Dios nos salva por amor, ¿sí? Porque Dios es amor. Y entonces el amor de Dios es el que nos salva. ¿Y nos salva de qué? Hace 15 días veíamos que Él nos salva del pecado, ¿verdad? Él nos salva del pecado, ¿sí? Porque la consecuencia, ¿sí? El castigo o el precio, el pago por el pecado es la muerte, ¿cierto? Y en los versículos que hemos leído ahorita en el inicio hay un texto muy conocido que es: por cuanto todos pecaron y todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano ha pecado delante de Dios. Y todo ser humano, ¿verdad? En su forma, digamos que natural, está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero vimos que Dios nos salva del pecado, Dios nos salva porque nos ama. Pero el día de hoy vamos a ver que Dios nos salva por Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, hermano, hemos estado enfermos? Todos, ¿verdad? Y cuando vamos al médico, ¿cierto? Vemos que el médico nos da una receta, nos prescribe un medicamento, una medicina. Y conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Sobre todo cuando somos papás, vemos que hay ciertos medicamentos que son efectivos en ciertas enfermedades o en ciertos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, si una bebé tiene una gripa, ¿verdad? Y es bacteriana, es de origen bacteriano, pues ya sé que la voy a llevar al doctor y muy probable el doctor me recete, ¿verdad?, amoxicilina con ácido clavulánico. No sé qué es eso, hermano, no soy médico, pero siempre le recetan amoxicilina con ácido clavulánico, ¿cierto?
y ya está la dosis para la bebé. Y cuando tiene catarro, cuando tiene resfriado, ¿qué le recetan? ¿Alguien recuerda qué le recetaban o le recetan a sus hijos? Para los síntomas de la nariz, el descubrimiento nasal, o bueno, todos, ¿verdad? Tenemos un medicamento que decimos, esto me quita la gripa, ¿sí? El Agrifen, la aspirina, no sé, tantos medicamentos que existen. ¿Usted recuerda, hermano? Por ejemplo, cuando le duele la cabeza, ¿qué se toma? Paracetamol, ¿verdad? Nuestro hermano toma aspirina. Entonces, nuestra hermana toma paracetamol porque seguramente es el que siente que mejor le hace ese síntoma. Nuestro hermano dice que cuando tiene dolor de cabeza, toma aspirina. Cuando le duele el estómago, ¿qué se toma, hermano? ¿Cuál? Buscapina, ¿verdad? La buscapina nos quita el dolor de pancita, ¿sí? Cuando estamos sueltos del estómago, nadie se enferma del estómago, ¿sí, verdad? Loperamida, ¿cierto? Bueno, no somos médicos, pero ciertamente hemos acudido al médico y nos ha recetado alguno, ¿no? Y hay quienes dicen, tómate un té de manzanilla y con eso queda. Pero buscamos remedios, ¿cierto? Buscamos un remedio, buscamos un medicamento, buscamos una solución para nuestra enfermedad, ¿sí? Pues, hermano, debemos de saber y de reconocer que el ser humano está enfermo, ¿sí? El ser humano está enfermo, y este es el gran diagnóstico que da la palabra de Dios acerca del ser humano, es que la humanidad padece una enfermedad mortal e incurable. Yo creo que todos aquí hemos tenido enfermedades que se diagnostican y nos dicen, no te preocupes, es una gripa. No te preocupes, ¿verdad? Bueno, ahorita está de moda el sarampión, ¿no? Es sarampión, sales. Y en los que estuvimos COVID nos espantamos, pero gracias a Dios porque estamos aquí. Pero no eran enfermedades que nos dijeran, ¿sabes qué? Te quedan 30 días, te quedan un mes, te queda un año, arregla tu vida. Gracias a Dios creo que nadie hemos pasado por ese diagnóstico. Y las personas que los han pasado pueden entender esto, ¿verdad? Cuando te dicen un diagnóstico es mortal e incurable, pues lo que les ha de provocar en su corazón, la angustia, la desesperación que hay en ellos. Hermano, la palabra de Dios diagnostica al hombre, y cuando lo diagnostica, ¿verdad? Cuando vamos a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que estamos enfermos. Que el ser humano está aquí, hermano, enfermo, tiene una enfermedad que lo aleja de Dios, tiene una enfermedad que lo lleva al pecado, tiene una enfermedad que lo lleva a la muerte, a la condenación. Y esa enfermedad, si vamos a la palabra de Dios, es una enfermedad mortal, porque la paga del pecado es la muerte. Es una enfermedad que nos va a llevar no solamente a la muerte física, sino que es una enfermedad que nos lleva a la muerte espiritual. Es una enfermedad que nos lleva a la condenación eterna, pero también es incurable. No hay nada con lo cual el ser humano se pueda curar del pecado. No hay una inyección, no hay una vacuna, no hay una aspirina, no hay un medicamento que nos cure de nuestro pecado. A través de medios humanos, a través de esfuerzos humanos, ¿verdad? No hay nada que nos pueda curar. Entonces, si estamos enfermos, es incurable por medios humanos. Ningún medio humano puede curar. Puede haber gente que se vaya al Tíbet, haga meditación, haga mucho yoga y trate de curarse, de quitarse esa enfermedad, mas sin en cambio sigue siendo pecador. Hay quienes van a hacer muchas buenas obras y dan todos sus bienes, ¿verdad? Y son caritativos, pero sigue siendo pecador. Hay quienes no dicen malas palabras, hay quienes no mienten, hay quienes hacen todo tipo de cosas buenas, pero los medios humanos no pueden curar esta enfermedad. Esas personas siguen siendo pecadoras. ¿Sí? Entonces, este es un gran
problema, porque la ley de Dios señala y nos advierte que somos ¿qué? Pecadores. La ley nos señala que hemos hecho mal, pero no provee ninguna ayuda. Cuando Dios le revela la ley a Moisés, Dios se la da para que el hombre pudiera conocer lo que era bueno y lo que era malo. Pero nunca provee una solución eficaz y definitiva para esas cosas malas. Simplemente nos revela lo que hemos hecho malo y nos dice: haz el bien y vivirás. Mas sin en cambio, cuando el hombre va a la ley y busca hacer el bien, se da cuenta de su imposibilidad, de su incapacidad, de su enfermedad que lo mutila y que no lo deja hacer las cosas bien. Por más que se esfuerce, por más que quiera, llega una tentación, llega un momento de debilidad, llega una frustración, llega un mal pensamiento, sale una mala palabra, tenemos un mal sentimiento, tenemos un mal día y nos enojamos y ponemos pretextos y mentimos e injuriamos y pecamos delante de Dios. Y nos damos cuenta que por más que nos esforcemos, a través de la ley, de obedecer la ley, no podemos llegar a la salvación. Entonces la pregunta de hoy: ¿cómo hace Dios para salvarnos y darnos el remedio definitivo? ¿Cómo hace Dios para salvarnos y darnos el remedio definitivo? Y es lo que vamos a tratar de contestar a través de esta lección. Pero vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 6, que es nuestro texto de oro. Por favor, si lo puede buscar, Romanos capítulo 5, versículo 6. Y vamos a leer todos juntos este versículo, por favor. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Nuevamente todos juntos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Es un texto muy pequeñito, ¿verdad? Alguien que se lo aprenda, se lo haya aprendido, se lo sepa y lo quiera decir, hermano, tiene oportunidad en este momento de hacerlo. Gracias, hermano Nehemías. ¿Algún otro valiente, hermano? Gracias, hermano. Sí, Romanos 5, 6. Gracias. Gracias, hermana. ¿El bien? ¿Alguien más? Y comenzamos, continuamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Él murió por los impíos. Romanos 5, 6. Muchas gracias, hermana Clara. Entonces todos juntos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces ve aquí, hermano, dice: ¿cómo hace Dios para salvarnos y darnos el remedio definitivo? Y la palabra del Señor responde: porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué, hermano? Débiles por la enfermedad, debilitados, incapacitados, sin fuerza, sin capacidad de salir de ese hoyo, ¿verdad? De esa situación, de esa enfermedad, dice: Cristo en su tiempo, ¿verdad? En el tiempo perfecto de Dios, en el momento establecido por Dios, ¿verdad? En su tiempo, Cristo murió por los impíos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo salva Dios? Vamos a esperar un momento a que salga, a que pase el tren.
¿Cómo salva Dios? En primer lugar, vemos que Dios da a conocer el remedio. Así como cuando usted va al doctor y le dice, doctor, mire, mi hija tiene una enfermedad, ¿verdad? Y tiene escurrimiento nasal y el escurrimiento es verde y tiene temperatura de 38.5 y dice, dale amoxicilina con ácido clavulánico, ¿verdad? Nos da el remedio que necesita esa persona exacto, el que le va a ayudar, el que es mejor, ¿cierto? Y vemos que ese remedio hace efecto. Pues aquí Dios nos da el remedio para la maldad. ¿Y cuál es el remedio? Dice Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Ahora dice el Señor, miren, en el tiempo antiguo, Dios envió la ley para que el hombre pudiera conocer lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Y eso habla en los versículos anteriores, del capítulo 3 de Romanos, y a partir del verso 9 hasta el verso 19, Pablo demuestra que no hay ningún justo delante de Dios. No hay nadie. Dice, no hay ni siquiera uno, ni siquiera un justo hay en la tierra delante de Dios. Pero en el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? Dios está introduciendo un nuevo remedio, Dios está introduciendo, ¿verdad?, algo nuevo. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? Y esto vemos que es una realidad universal, de acuerdo al versículo 23, por cuanto todos pecaron y todos nos encontrábamos como, hermano, destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie escapa de este diagnóstico. Y estar destituidos es estar lejos de su presencia. Cuando dice todos están destituidos de la gloria de Dios, es que nadie, ningún pecador puede estar delante de la presencia de Dios, porque Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Sin justicia nadie verá al Señor. Entonces, todos, esta es una realidad universal, todos estábamos, hermano, destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y los profetas. Y vemos en el versículo 22, dice, la justicia que es por medio de qué, hermano? De la fe en quién? En Jesucristo. Dice Dios, ¿verdad? Hay un mal, hay una enfermedad, hay algo de lo cual el ser humano no se puede escapar, y es atestiguado por la ley. ¿Sí? La ley lo condena, la ley lo castiga, la ley, ¿verdad?, determina el juicio que debe venir para esa persona. Pero ahora, en este tiempo, aparte de la ley, se está manifestando ahora la justicia de Dios. Dios ve el problema, Dios ve la condición del hombre, Dios ve que el hombre, por más que se esfuerce, no puede salir de esa situación de pecado, no puede curarse a sí mismo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manifiesta su justicia. Amén. Manifiesta su, ¿qué, hermano? Su justicia, porque Dios es un Dios justo. Y dice, manifiesta su justicia, por la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Porque ¿sabe qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Dice Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Angustiado él y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dios toma justicia a través de la cruz de Cristo. Porque ahí en la cruz, el juicio de Dios sobre la humanidad fue derramado sobre Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados. Y fue completamente, dice, fue molido. El salmista dice, contar puedo todos mis huesos. Estaba completamente quebrantado en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en esa cruz, la ira de Dios se manifestó. El juicio de Dios, ¿verdad?, fue sobre nuestro Señor Jesucristo, y el justo pagó por los injustos. Y el que no debía nada, el que no había cometido ningún pecado, el que nunca había mentido en su vida, el que nunca había blasfemado, el que nunca había injuriado ni había tenido un mal pensamiento, aquel que era puro desde su nacimiento y se había mantenido así toda su existencia, aquel cuyo su propósito en la vida era agradar solamente a su Padre, a Dios, aquel que amaba de manera incondicional y siempre hacía el bien, el que nunca se equivocó, nunca falló. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice ahora, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Verdad? Dice, no se gana, sino que se recibe. La justicia de Dios llega a obrar en la vida de una persona que cree en ¿quién? En el Cristo vivo. En el Cristo que murió por nuestros pecados. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Creer, ¿sí? Creer, dice aquel que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de todos los que creen en Él, porque entonces no hay diferencia. ¿Qué necesitamos? La fe. Hay 3 ingredientes de la fe salvadora, ¿verdad? El manual maneja 3, que son la fidelidad, la creencia y la confianza. Algunos, en lugar de fidelidad, ¿verdad?, dicen conocimiento. Conocimiento, creencia y confianza. Para que tú puedas tener fe en alguien o en algo, ¿verdad?, tienes en primer lugar que conocerlo. Porque si no conoces, si no tienes conocimiento, no puedes confiar. Pero ¿cuántos hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Y lo conocemos, y si lo queremos conocer más, tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entonces conocemos a Dios. Conocemos que Jesús es bueno. Conocemos que Jesús es poderoso. Conocemos que Jesús, ¿qué más conocemos de Jesús en la Biblia? ¿Qué ha conocido usted de Jesús, hermano? Gloria a Dios, misericordioso, justo, fiel, ¿sí? Entonces, conocemos eso de Jesús, y si sabemos que Él es fiel, ¿verdad? Una vez que tenemos el conocimiento, tenemos que creer. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Hay que creer que Jesús en las realidades de la palabra de Dios. Pero no solamente hay que creer, porque dice que los demonios creen y tiemblan, sino que también hay que confiar. ¿Cuántos esperamos en Dios? ¿Confía usted en Dios? Tenemos que confiar. Y esos son los 3 ingredientes de la
fe. Si estos tres ingredientes están presentes, entonces podemos hablar de que realmente hay fe. Porque si no, solamente hay conocimiento, solamente hay una creencia, ¿verdad? Pero debe de haber confianza. Confianza, confiar de que Jesús me va a salvar, confiar de que Jesús me va a sanar, confiar de que Jesús va a intervenir, confiar en que Jesús tiene poder, tiene autoridad. Gloria al Señor, que Jesús es el dueño y Señor de todas las cosas, que Jesús sana, que Jesús salva y que Jesús viene. Gloria al Señor, porque Él viene por su iglesia, hermano. Y hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted ve las noticias, ¿verdad? Israel está luchando, está combatiendo, está en una guerra, hermano, y después de esto viene paz. Va a venir una paz, pero cuando dice la palabra del Señor, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces las profecías bíblicas se están cumpliendo, pero ¿cuántos esperamos que Jesús viene por su iglesia? Porque Jesús salva, Jesús sana y Jesús viene. Gloria al Señor. Y este es el mensaje que hoy tenemos que transmitir a la gente de afuera. Jesús salva, Jesús sana y Jesús viene. Gloria a Dios. Este es el mensaje evangélico. Entonces, hay que creer. Y cuando creemos, entonces la justicia de Dios se revela en nuestra vida. Viene la justicia de Dios a nosotros. Gloria al Señor. Y somos transformados. Somos transformados. Vean lo que dice el versículo 23, ya lo leíamos, verso 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. El ser humano es ¿qué? Justificado. ¿De qué manera, hermano? Gratuitamente por su gracia. Es decir, esto no te va a costar absolutamente nada. Esta salvación a través de Jesucristo no te cuesta absolutamente nada. Simplemente tienes que aceptar a Jesús, creer en Jesús, amar a Jesús, recibir a Jesús, y entonces eres salvo de tu maldad, eres curado de tu maldad, eres lavado por la sangre de Jesucristo, y esto es gratuitamente por su gracia. Por pura que, hermano, gracia de Dios, es algo gratuito. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? ¿Qué era la redención, hermano, en tiempos antiguos? Rescatar, ¿verdad? Algunos lo definen como comprar de nuevo aquello que se había perdido. Comprar de nuevo. Y la redención era hacia los esclavos. Cuando una persona caía, ¿verdad? Por ejemplo, un familiar. Si yo tenía un familiar, un hermano, que por alguna razón era esclavizado, y yo veía a mi hermano esclavizado, yo decía, me podía decir, lo voy a redimir. Entonces iba con aquel que era su dueño, ¿verdad? En la esclavitud había un dueño y le pagaba a ese dueño. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a redimir. Y entonces la redención era ese pago. El pago que se daba era la redención. Gloria al Señor, porque el Señor nos compró. El Señor pagó por nosotros. Entonces, ¿cuánto vales tú, hermano? Tú vales la sangre del Cordero, tú vales la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice que Dios nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo qué? Como lo dio como un pago. Él vio que era imposible que el ser humano pagara su deuda, y entonces el Señor dice, yo voy a pagar. ¿Y de qué manera voy a pagar? Voy a dar a mi Hijo a cambio de la salvación del hombre.
porque eso era lo que exigía la ley. Eso era lo que exigía la ley, la vida. Y solamente una vida perfecta podía pagar por toda la humanidad. Solamente la vida de nuestro Señor Jesucristo era la única que podía pagar por toda la humanidad. Y entonces esa es la redención, ¿verdad? Cuando Él paga por nosotros, ese pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación, ¿sí? Como propiciación, como misericordia, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado, ¿por qué? Por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿cuál es la obra médica en la cruz? Vemos que aquí hay una obra. Hay una obra, hermano, la obra médica que nos sana, ¿sí? El tratamiento. ¿Cuál fue el tratamiento? Ya el diagnóstico fue que estamos enfermos por el pecado. Y Dios inicia un tratamiento, ¿sí? Y es a través de la cruz. En primer lugar dice que nos justifica. ¿Hay qué? Justificación por medio de Jesucristo. ¿Qué significa? Absolver o declarar justos. Debemos entender que ahora, por la obra de Jesucristo, hermanos, somos absueltos. Dice, no consideró los pecados pasados. No te consideran tus pecados pasados. ¿A través de qué? De la muerte de Jesús. Y eres declarado justo. Somos declarados justos delante de Dios. Es como un juez que absuelve al culpable y le da una nueva posición. Ahora tenemos una nueva, ¿qué, hermano? Posición delante de Dios. Ya no somos injustos. Ya no estamos del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado de aquellos que van a ser condenados, sino que ahora nos ponen una nueva posición, ¿sí? Y estamos ahora del lado derecho, de aquellos que son justos, aquellos que van a entrar al reino de Dios, aquellos que han sido absueltos, que Dios ve y no encuentra culpa en ellos. Pero esto es gratuito a través de la fe de Cristo Jesús, porque quien pagó por estos justos es Jesucristo, y esto es gratuitamente por su gracia. Entonces hay justificación. Número 2, hay redención. Esta, ya le explicamos, es una metáfora del mercado de esclavos. Es el precio que se pagaba como rescate por la liberación. ¿Quién pagó nuestro rescate? Cristo. ¿Con qué pagó? Con su sangre, con su vida, con su sacrificio. Eso es la redención. Y también hay expiación de pecados, ¿sí? Significa medio de perdón. Hay un medio a través del cual podemos ser lavados, podemos ser limpiados, podemos ser renovados, y es a través de la fe de Jesucristo. Entonces la medicina elegida por Dios fue el sacrificio de Cristo. Su sangre derramada es la que nos limpia. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la que nos limpia. Ese es el medicamento, ese es el tratamiento, ese es lo único que puede limpiar tu corazón, lo único que puede quitar la amargura de tu ser, lo único que puede quitar y abatir tu orgullo y tu maldad y la corrupción que hay en nosotros. Es la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Es lo único que puede limpiar nuestra mente y nuestro corazón, hermano, porque tenemos un corazón contaminado, un corazón doliente, dice Isaías, ¿verdad? Doliente, un corazón enfermo.
Pero la sangre de Cristo, ¿verdad? La expiación a través de su sangre es la que nos sana. Gloria al Señor. Entonces, esa es la obra médica que ocurrió en donde, hermano, en la cruz del Calvario. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no nos podía perdonar, hermano, porque si nos perdonaba sin ningún sacrificio, entonces Él dejaría de ser justo. Si Dios decía, ya pecaron, pero no pasa nada. A veces nosotros como padres somos así, pues ya déjalo, ya se portó mal, pero que vea la tele. Y absolvemos, ¿verdad?, a nuestros hijos de sus culpas. Pero eso es injusto. Eso es injusto, ¿verdad? Porque si hizo algo malo, tiene que ser corregido. Y Dios no tiene esa actitud. Dios, si ve algo malo, Él es justo y Él tiene que corregir. Tiene que aplicar la ley. Tiene que aplicar la ley. Aunque sea severo, tiene que aplicar la ley porque Él es ¿qué? Justo. Pero también Él es amoroso. Es misericordioso, y cuando está a punto ya de derramar su ira, su enojo, ¿verdad?, su juicio santo, porque sus juicios son santos, cuando ya va a estar por destruir, no porque sea malo, sino porque es justo y tiene que aplicar justicia. Hay algo en Él, ¿verdad?, que es su amor y su misericordia. Y dice la palabra del Señor que a causa de ese amor y su misericordia es lento para la ira, ¿verdad? Es lento. El Señor ya va a derramar, pero lo hace despacio. ¿Esperando qué? Esperando que ese hijo se postre delante de Dios y le diga: Señor, perdóname, porque hice lo malo delante de tu presencia. Perdóname porque me he fallado. Perdóname porque me equivoqué. Y Él espera y es paciente, ¿verdad? Pero a veces ese corazón es duro. Ese corazón es necio. Y sigo, ¿por qué sigo? Porque no me pasó nada. Según dicen que me iba a pasar algo, pero no me ha pasado nada. Y sigo fallando, pero ignoramos que el Señor es paciente y misericordioso y lento. Pero cuando ya no hay más que hacer, Él tiene que derramar su justicia. Pero hay algo en Él que es su amor y su misericordia, ¿verdad?, que lo hace ser lento. Y entonces, ¿cómo concilia Dios? ¿Verdad?, esa justicia y ese amor a través de Jesucristo. Porque un día esa ira fue derramada en la cruz del Calvario. Esa justicia fue sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros, hermano. Entonces, es justo, ¿verdad? El Señor es justo y misericordioso al mismo tiempo. Porque alguien ya pagó por ti. Alguien ya pagó por ti, alguien ya pagó por mí, hermano, nuestra deuda. Qué glorioso, ¿verdad? ¿Se imagina usted tener una deuda en el banco, deber 1 millón de pesos, la hipoteca de su casa, y se queda usted sin trabajo, se queda usted imposibilitado de pagar, y va al banco a negociar su deuda, y cuando llega le dice: ¿sabes qué? No debes nada, ya tu casa ya la pagaron? ¿Qué sentiría usted, hermano? Pues gozo, alegría, alivio, ¿verdad? ¿Cómo que ya la pagaron? Sí, vino, o sea, a lo mejor tu papá, no sé, vino alguien y pagó el precio de tu deuda. Pues así es lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Cuando vamos delante de Dios y vamos a ponernos en cuentas delante de Él porque le debemos, Él dice: mira, ya tu deuda está pagada.
Ya no me debes nada, puedes heredar la vida eterna, puedes heredar las bendiciones que vienen de parte de Dios. Esa es la obra de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Glorifique su nombre. Vamos ahora al punto número 2, que está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, ¿ahora qué hay, hermano? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que el apóstol dice: ahora pues somos justificados. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la fe. ¿Sí? Entonces, ya el remedio es creer en Cristo Jesús. ¿Cuál es el remedio, hermano, para la enfermedad que se llama pecado? Creer en Cristo Jesús. ¿Ven? Por la fe, el justo vivirá. Por la fe, el justo vivirá. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús, nos sana. Y entonces, como consecuencia de esa sanidad, como consecuencia de ese perdón, no es el único beneficio. Este remedio no trae solamente ese beneficio del perdón, sino que trae otras cosas, hermano, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es hermoso. Y dice: ahora que eres justificado por la fe, lo primero que viene a tu vida es que paz para con Dios. Es paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero vamos a ver estos versículos. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos que el perdón que recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo redefine nuestras experiencias difíciles. Porque es una realidad, hermano, que cuando creemos en Jesucristo, las cosas difíciles no se van a apartar de nuestra vida. Los problemas, la lucha, las adversidades, las aflicciones, las enfermedades van a seguir estando presentes en nuestra vida hasta que partamos con el Señor. ¿Amén? ¿Sí está de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo? Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Creemos en Cristo, servimos a Cristo, pero hay momentos en los que decimos: Señor, hay alguien que dice por ahí, ya escoge otro guerrero, ¿no? Ya escoge a otro, Señor. Porque las pruebas son constantes en nuestra vida. Pero ¿qué pasa, hermano? Debemos entender que ahora, a través de la salvación de Cristo, el perdón redefine nuestras experiencias difíciles. Y vemos que el punto de partida para toda experiencia de este tipo es la justicia que viene de Dios. Es decir, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. Entonces sí puedo estar enfermo, pero si tengo paz con Dios, pues sé que el Señor va a intervenir. Sé que Él es fiel, sé que Él es misericordioso. Y si tengo paz con Él, sé que si parto de esta tierra, pues voy a estar en su presencia. Pero cuando no tienes paz, ¿qué vas a tener? Miedo. Híjole, y si me muero en esta prueba, y si me muero en esta enfermedad, ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuál va a ser mi destino, verdad? Eso es cuando no estamos justificados.
Pero cuando somos justificados por Dios, sabemos que hay paz para con Dios. Y entonces, si estamos en paz con el de arriba, en paz con el Dios Todopoderoso, en paz, y Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, Él es nuestra roca fuerte, ¿verdad? De Él viene nuestra salvación. Entonces, las tribulaciones, hermano, toman un sentido completamente diferente. Deben de tomar un sentido completamente diferente, porque la tribulación, ¿verdad? Esa presión externa es parte también de nuestro aprendizaje. Dice, ¿cuáles son los resultados de la justificación? Tenemos paz y también tenemos tribulación. Y esto es una presión externa, ¿verdad? Cuando habla de tribulación, es una presión externa. Algo que nos está ahí agobiando, nos está presionando, nos está preocupando, ¿verdad? Es una tormenta que viene a nuestra vida. Y las tormentas son difíciles, ¿verdad? Son difíciles. Pero si estamos paz para con Dios, esto va a producir en nosotros paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Caminar de frente, hermano. Caminar de frente. Ser paciente no es, pues aquí me voy a sentar y voy a esperar que pase esto. No, voy a seguir adelante. Eso es lo que expresa la paciencia en la palabra de Dios. Voy a seguir adelante, voy a esperar una solución que venga por parte de Dios, pero voy a seguir caminando, voy a seguir siendo fiel, voy a seguir asistiendo a los cultos, voy a seguir haciendo oración, voy a seguir ayunando, voy a seguir orando, voy a seguir esforzándome por obedecer a Dios. Y entonces, ¿eso cómo se llama en la Escritura? Paciencia. Está siendo paciente porque Dios va a llegar, Dios va a intervenir, Dios va a obrar. Gloria al Señor. ¿Y eso qué produce? Produce prueba. Y la prueba es sinónimo de carácter. ¿Qué produce, hermano? Una prueba, algo que tú puedes mostrar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo pruebas tú que eres hijo de Dios? ¿Cómo pruebas tú que realmente has sido salvado? ¿Cómo pruebas tú que realmente has sido comprado con la sangre de Jesucristo? A través de tu carácter. Porque a través de la aflicción puedes glorificar al Señor. A través de la aflicción puedes darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos y reina por siempre. Y a través de la aflicción, ¿verdad? Tú esperas paciente, ¿sí? Esa prueba es cuando somos purificados como el oro. Gloria al Señor. Cuando el orgullo se va de tu vida. Cuando ya no hay vanidad, cuando ya no hay nada que esperar más que ¿en quién? En Cristo Jesús. Decía el salmista, porque ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solo a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas mi porción está ¿en quién? En Dios. Gloria al Señor. Eso es carácter, hermano. Eso es prueba. Eso es una evidencia de que estás avanzando y estás madurando en Dios. ¿Y qué trae la prueba? ¿En qué culmina todo esto? En esperanza, en optimismo, en el amor de Dios. En optimismo, en saber que esto que estoy padeciendo es pasajero. Estos dolores que estoy sintiendo van a pasar. Dice Job, ¿verdad? Que él esperaba en Dios. Dice, aunque mi piel, ¿verdad?, se encuentre deshecha, en mi carne he de ver a Dios. Y lo veré yo mismo. Dice, y lo veré con estos ojos carnales, estos ojos materiales, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará del polvo. Y en mi carne he de ver a Dios. ¿Eso qué es? Esperanza.
¿Por qué decía que aunque esté deshecha mi piel? Porque su piel estaba así, hermano, estaba carcomido. Desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies tenía una sarna maligna. Y agarraba una teja, ¿verdad? Agarraba una teja y con esa teja se rascaba. Imagínense rascarse con una teja, hermano. ¿Qué pasaba con su carne? Se desprendía. Imagínense el ardor que sentía cuando su piel se desprendía. Y estaba así, ¿verdad? No encontraba dónde quitarse la sarna que tenía. Y él hace esta oración, ¿verdad? Aunque esté deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. En esta vida, no en la que viene. En esta vida voy a ver a Dios. ¿Y qué pasa? Esa esperanza tiene su recompensa. Dios se le aparece, Dios le quita la sarna, Dios le regresa sus bienes, Dios le regresa a su esposa, Dios le da más hijos, le multiplica y le levanta en misericordia, hermano, porque tuvo paciencia, tuvo prueba de que era maduro y era justo, y esa paciencia es el optimismo en el amor de Dios, porque no confiamos en otra cosa, hermanos, sino en ¿qué? El amor de Dios. Dios me ama. ¿Y cuál es la prueba de su amor? ¿Cuál es la más grande prueba del amor de Dios? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Si cuando eras un pecador, Cristo murió por ti, ahora que eres su hijo, ahora que has sido redimido, ¿qué no hará Dios por nosotros? Todo. Dios lo hará todo por nosotros. Simplemente debemos entender que es una prueba. Dice el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y es lo que trae a nosotros, hermano, esperanza. Gloria al Señor, esperanza. Entonces, todo esto viene como resultado de la justificación. Entonces, vemos también que hay resultados en sentido de seguridad, lo que veíamos ahorita en el verso 6 al 8. Entonces, la prueba máxima del amor, ¿cuál es? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba máxima de amor por parte de Dios. ¿Sí? No hay otra, hermano. Y no hay más grande que esta, dice nuestro Señor Jesucristo, porque no hay prueba de amor más grande que esta, que alguien ponga la vida por sus amigos. Cristo dio su vida por nosotros. No hay una prueba de amor más grande que esta. No necesitamos más. Aparte de todo lo que Él nos da, Cristo murió por nosotros. Entonces, nuestra condición anterior, éramos débiles e impíos. Estas eran las dos características de nuestra enfermedad. Estábamos debilitados y estábamos contaminados. Éramos débiles y también éramos impíos delante de Dios. Pero ahora, entonces, quiere decir que no había mérito en nosotros para que alguien muriera en nuestro lugar. Nadie, hermano, podría ser capaz de, por una persona débil, por una persona impía, por una persona contaminada, dar su vida. Eso quita todo mérito de nosotros. Pero cuando no había mérito, Dios, Cristo, murió por nosotros. Y entonces esto nos da ¿qué? Garantía. Si Dios nos amó siendo sus enemigos, ¿cuánto más nos amará y guardará ahora? Si Dios dio todas las cosas cuando éramos sus enemigos,
¿Qué hará por ti, hermano? ¿Qué hará por mí ahora que estamos justificados por la sangre de Jesucristo? Gloria al Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Y vemos que viene reconciliación y un traslado espiritual. Consideremos el versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué, hermano? De la ira. Por medio del Señor Jesucristo, el ser humano es salvo de la ira de Dios. El justo juicio que condenaba nuestra maldad fue absorbido por Cristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados merecían una consecuencia, una condena, todos. Desde que mentimos, ¿verdad? Desde que desobedecemos a nuestros padres, desde que maldecimos, desde que lastimamos a alguien, cuando mentimos, todo, hermano, cuando tenemos malos pensamientos, cuando alguien mata, adultera, fornica, todas estas cosas merecen un juicio por parte de Jesús, por parte de Dios, amén. Y ya hablamos, es un juicio que condena nuestra maldad. Pues este justo juicio debemos entender que fue absorbido por Cristo en la cruz. Entonces somos salvos de la ira. Somos salvos ¿de qué, hermano? De la ira de Dios. Y glorifica al Señor porque si usted lee, ¿verdad?, Apocalipsis, vemos ahí que esta palabra, la ira de Dios, o la ira, se repite constantemente, ¿verdad? Lo vemos en las copas de la ira. Y cuando cada copa, dice la palabra del Señor, que cuando cada copa es derramada sobre la tierra, viene un juicio por parte de Dios. Y dice que los tormentos serán tan crueles, serán tan duros, tan difíciles, que la gente va a desear morirse, pero no va a poder morir, dice, porque hasta la muerte se ha apartado de ellos. Es decir, Dios, ¿verdad?, en su justicia va a permitir que sigan vivos y siendo afligidos, siendo enjuiciados. Y ellos desearán morirse, pero no podrán morirse porque aún la misma muerte se va a apartar de ellos. Y tantas cosas, si usted lee, ¿verdad?, el libro de Revelaciones, se va a dar cuenta de todo el juicio que viene a la humanidad. El juicio del gran trono blanco y al final el destino en el lago de fuego ardiente y azufre que fue preparado para Satanás, sus ángeles y todos los que no crean en Jesús. Qué terrible consecuencia, ¿verdad? Qué terrible destino. Eso es la ira de Dios. Pero ahora nosotros somos ¿qué? Salvos de esa ira. Salvos de esa ira por medio de Jesucristo. Pero no solamente somos salvos. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. Jesucristo, ¿qué hizo, hermano? Una reconciliación. ¿Por qué? Porque éramos enemigos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un enemigo, espero que no. Pero los que han tenido o sabemos lo que es un enemigo, ¿verdad? Pues no lo saludas igual. No es que llegues y hola, ¿cómo estás? Y platiques y te vayas a tomar un café con esa persona. Pues así estábamos con Dios, estábamos enemistados, no podíamos acercarnos a Él, no podíamos comunicarnos con Él, no podíamos llegar y decirle, ¿sabes qué? Necesito esto, Señor. No podíamos porque éramos enemigos de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Nos reconcilió. Y entonces pasamos de ser enemigos a ser ahora amigos. Somos amigos de Dios. Amén. Dice
porque si siendo enemigos fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué causó la muerte de Jesucristo? La reconciliación. Entonces vean todos los beneficios que trae este remedio. Justificados, esperanza, ¿verdad? Amor, paz y también, ya hablamos, redención y también reconciliación. Reconciliación. Quita la enemistad y nos pone ahora como amigos de Dios. Dice, fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Seremos qué, hermano? Salvos por su vida. Y versículo 11. Y no solo esto, vea, ya hablamos de muchas cosas buenas, pero dice el apóstol, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Ahora Él tiene que ser, ¿qué, hermano? ¿Nuestro qué? Nuestro Señor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor, hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Él es nuestro Señor. Y por último vayamos a Colosenses, por favor, capítulo 1, 13 y 14. Si alguien lo encuentra, le voy a agradecer que lo lea. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, hermano Arturo. Dice, nuevamente lo leemos, por favor. Gracias por haber leído, hermano. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Enfermos, debilitados, impíos, dolientes, estábamos en un dominio de maldad. Estábamos dominados por las tinieblas. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas, imposibilitados de salir de esa situación, presos de Satanás, presos de la maldad, presos, ¿verdad?, por sus demonios, por las tinieblas. Pero dice que cuando Él nos ha librado de esa potestad, pero no solamente nos libró, sino que hizo, nos trasladó, ¿verdad? Estábamos aquí, Él nos toma y nos traslada. Ya el poder de las tinieblas no tiene potestad sobre nosotros. No hay ninguna autoridad que esté por encima de nosotros. No hay ninguna cadena de opresión, porque ya no estamos ahí. Ya no pertenecemos ahí. Ya no puede haber dominio en nuestra vida, porque Él nos tomó y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos iglesia de Jesús. Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces ese traslado, ¿verdad?, nos pasó de muerte a vida y de un lugar de tinieblas a un lugar de luz. Gloria al Señor. Entonces ya no hay potestad sobre nosotros, sino el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ha mudado al reino de su amado Hijo. Y ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Bien, hermano, concluimos. En resumen, vemos que Jesucristo, vamos a esperar a que pase el tren, por favor. Glorifica
Seguimos con esto. En resumen, Jesucristo es el único remedio eficaz para la enfermedad del pecado y la fuente de nuestro perdón, paz y esperanza. ¿Quién es el remedio, hermano? Jesucristo. No hay más. ¿Sí? La santería, la brujería, la hechicería, el dinero, la superación personal, nada te puede sanar más que Jesucristo. Reflexión: ¿ya aceptaste este regalo, esta medicina para tu vida? ¿Ya aceptaste, hermano, este regalo? ¿O aún vivimos en nuestros pecados, en nuestras maldades, en nuestra rebelión? Si ya aceptaste, ¿verdad? Entonces debes saber que todo esto hay en tu vida: redención, santidad, justificación, traslado, ¿verdad? Reconciliación. Y el manual nos da un desafío, hermano, para estos días, para esta semana. Y dice: pensemos en alguien que conocemos que sufre los estragos de esta enfermedad, el pecado y la falta de paz. Piense usted, ¿conoce usted a alguien que sufre todavía esta enfermedad? ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Tal vez muchos. ¿Conoce usted una persona cercana? Sí, ¿verdad? Muy probablemente todos conocemos un vecino, un amigo, un familiar que aún padece esta enfermedad, del pecado y la falta de paz. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos y vamos a buscar la oportunidad en esta semana para presentarles el remedio. ¿Cuál es el remedio, hermano? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo sana, Jesucristo salva y Jesucristo viene, hermano. Y eso es lo que debemos predicar, eso es lo que debemos anunciar, amén, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si usted conoce a alguien, si usted ya aceptó, gloria al Señor, yo creo que por eso, ¿verdad?, estamos aquí. Pero si hay alguien que conoce que aún no ha probado este remedio eficaz, compartámoslo, hermano, compartámoslo. Gloria al Señor. Y vamos a ver grandes bendiciones por parte de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza en esta